Esa proclama es patria o muerte. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo vivo en un rancho que se cae de pobre siempre trabajando, usted es un terrateniente que vive en palacio rodeado de sirvientes. Qué vida más diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida más diferente. Bueno, buenas tardes amigos de Ambron Productions. Aquí estamos una vez más, después de mucho tiempo, con un capítulo más de Memoria y Resistencia. En esta ocasión volvemos a contar con la participación del compañero Kevin Heribés. Nos va a volver a acompañar por aquí para platicarnos un poco más de los temas que él tan profundamente analiza. Esta ocasión el compañero Heribés nos va a comentar un poco de Felipe Ángeles, conmemorando su aniversario luctuoso número 101. Bueno, pues tengo la dicha de contar aquí con la participación también de Gerardo. ¿Cómo estás, Gerardo? Chido. Perfecto. Bueno, pues Kevin, pues explícanos, cuéntanos qué nos puedes decir sobre este personaje tan importante para la historia de México. Bueno, muchísimas gracias por invitarme una vez más y déjenme les comparto pantalla. Aquí tengo una presentación. ¿Ya se ve? Sí. Ahora sí, ahí está. Ok. Bueno, estamos conmemorando el 101 aniversario luctuoso del general Felipe Ángeles y me gustaría, como es una figura que en ocasiones pues es un poco oscurecida, sobre todo por estar al servicio del general Francisco Villa, es un personaje que en ocasiones queda relegado de los próceres principales, sobre todo la historia de bronce de la Revolución Mexicana. Entonces, en ese sentido, me gustaría dar una breve remembranza, una breve semblanza de toda su vida y pues platicarles de todas sus facetas, que son muchísimas. Esto es lo que para mí me parece más atractivo de su figura, que haya sido tan transversal. Por eso digo, pues yo llamaría esta plática de General Felipe Ángeles una figura transversal porque fue militar, fue matemático, fue físico, a su propia manera fue un filósofo, a su propia manera fue un sociólogo, revolucionario indiscutible, socialista y un declarado marxista. Por este sentido, dirá el historiador Friedrich Katz, que es una de las figuras más indiscutibles de la Revolución Mexicana, de la historiografía de la Revolución Mexicana, y el que escribió la biografía más importante de Francisco Villa, que se llama The Life and Times of Pancho Villa, pues él dice que la Revolución Mexicana no tiene más que un solo ideólogo, Felipe Ángeles, o un solo intelectual, y no solamente por haber sido físico y matemático, sino porque también le entra a las ciencias sociales. Dice que es el único en toda la Revolución Mexicana que había leído a Marx, básicamente. Y el único que se declaraba socialista. Una revolución que era, pues, más que nada nacionalista. Lo cual, pues, diferente, ¿no? Obviamente el socialismo. Y este personaje, pues, nace en Zacualtipán, Puebla, en 1868. Y, pues, se cría en Pachuca. Después, a la edad de 14 años, decide entrar al colegio militar. Ese que, pues, como bien saben, estaba donde hoy en día es el castillo de Chapultepec. Bueno, ya era el castillo de Chapultepec, pero tenía ese fin. Y pues Felipe Ángeles tuvo mucha influencia de su padre, que se llamó igual. Felipe Ángeles, que había participado en la guerra de intervención estadounidense y en la guerra de intervención francesa, lo cual a mí se me hace muy curioso, porque de las poquitas cosas que a mí no me agradan de, de Felipe Ángeles
son su gran admiración por el pueblo estadounidense, es una partecita que a mí no me gusta, y su gran admiración también por el ejército francés, otra partecita que no me gusta demasiado. Y es muy irónico porque su padre lo imbuyó en este patriotismo, pero él lo hizo combatiendo estadounidenses y franceses. Y Felipe Ángeles se hace un admirador de estadounidenses, vive un tiempo en Estados Unidos, ahorita hablamos de eso, y también vive otro tiempo en Francia, y tiene admiración por estos dos pueblos. Entonces, pues, una cosa rara, ¿no? De cuando se cambian las generaciones, digo. Eh, entonces, esta es una fotografía cuando tenía como 17 años. A esa edad él ya estaba dando clases en el colegio militar. La primera materia que impartió fue la de geometría analítica, que es una suerte de desvariación de la mecánica newtoniana. Entonces, cuando se toman los cuerpos que no están en un paradigma ni de inercial ni en reposo. Que bueno, la tercera ley de Newton. Ahorita no nos vamos a detener mucho en eso, pero pues es que es muy interesante ver cómo podemos hablar de un Ángeles socialista, un Ángeles matemático, un Ángeles físico. Y bueno, por desgracia, de sus trabajos científicos, o al menos científicos en un sentido de ciencias formales y naturales, porque interesantemente se preservaron un poquito más sus ideas sociológicas, por así decirlo, y filosóficas, que físicas y matemáticas. Pero lo poco que se rescató, según el historiador Jesús Vargas Valdés, pues una gran figura de la historiografía chihuahuense y que pues conoció a Katz y que participó de hecho en las manifestaciones del IPN del 68, pues nos dice que escribió 2 folletos sobre formularios de las velocidades y las presiones en las armas de fuego y que escribió textos que se convirtieron pues libros de textos en el colegio militar. Y luego pues hay una pequeña anécdota que cuenta Vito Alessio Robles, que es uno de los próceres de la revolución en Saltillo, sobre todo en Coahuila, especialmente porque cuando acaba la revolución se vuelve un académico y se vuelve de los primeros historiadores profesionales del país. Y no solamente de la revolución, sino de la historia pues, virreinal y del México independiente de Coahuila. Y él dice que cuando él también estuvo en el colegio militar y fue alumno de Felipe Ángeles, y cuando él estaba en Italia, conoció a un capitán que era conocido como un teórico de la balística muy célebre por toda Europa y que pues estaba muy honrado Vito Alessio Robles de haberlo conocido y que le respondió, pues tú eres mexicano, pues si tú eres de la tierra de Felipe Ángeles, ¿no? Sus libros son aceptados universalmente, o sea, que tenían libros de texto en Italia, en el ejército italiano, escritos por Felipe Ángeles del Colegio Militar de la Ciudad de México. Entonces, pues esta es una etapa en la que Felipe Ángeles pues está en el ejército, pues, en el ejército federal, tal porfirismo. No obstante, siempre se caracterizó por una personalidad un poco lebrestada, irreverente. Hay anécdotas, incluso las cuentas de Federico Cervantes, que es el que está aquí, que fue un subalterno suyo, parte de su estado mayor, donde dice que cuando se gradúa Felipe Ángeles, se le pide que dé un discurso para su generación. Y en ese discurso básicamente le menta la madre a todos los generales de alta alcurnia y más altos del colegio militar, particularmente al general Manuel Mondragón, el cual platicaron en charlas con DAC, pero que es la antítesis de Felipe Ángeles, que de hecho fueron compadres en algún momento, pero esa es una historia muy extraña de la cual podríamos hablar en otro momento. Y con compadres me refiero a que Mondragón fue padrino de bodas de Felipe Ángeles. Entonces, dice Ángeles que tendrían que cambiar todo de raíz en el colegio militar y que tendrían que generar militares más humanistas, que estudiaran a la par la filosofía, que la balística, que estudiaran sociología, igual que la física, y pues tenía ya desde entonces estas inquietudes sociológicas. Hay que recordar que Felipe Ángeles crece en una familia vamos a decir que una clase media baja rural y todos sus estudios se los gana por becas, pues sobre todo por su talento matemático.
Y pues ustedes saben que no porque haya sido su padre veterano de la guerra contra Estados Unidos o de la guerra francesa, pues no significaba eso necesariamente que eso lo hubiera hecho ascender en la escala social. Tenía alrededor de 9 hermanos, entonces si salió adelante en un sentido, si trascendió, pues se debió sobre todo a sus dotes intelectuales. Y bueno, estas peculiaridades del general Felipe Ángeles son su afinidad por Francia, y es que también, pues, es la misma afinidad que tiene Porfirio Díaz con tal nación. Entonces, Felipe Ángeles tiene bastante experiencia viajando a Francia. De hecho, estudia en la misma escuela que fundó Napoleón Bonaparte, en la Escuela Especial Militar de Sancy. Otra peculiaridad de Felipe Ángeles es que uno de sus más grandes ídolos, por así decirlo, pues era Napoleón Bonaparte. El momento en el que lo capturan, lo encuentran, tenía dos cosas nada más: un libro de la vida de Jesús, otra peculiaridad, a pesar de que era ateo, era estudioso de la religión, curiosamente. Y él era de la idea marxista de que pues la religión es el opio del pueblo, pero pues eso hablaremos un poquito más adelante. Y otra cosa era que tenía una biografía de Napoleón, y tuvo varios viajes allá a Francia y uno a Estados Unidos, en los cuales hubo un episodio muy interesante donde una compañía francesa le quiere vender pólvora a México. Entonces es enviado a Felipe Ángeles para comprobar si era pues de buena calidad, y fue enviado porque era considerado muy honesto. Cuando se queja de los generales más aclamados, por así decirlo, del colegio militar, estos se molestan con él y lo quieren encarcelar, pero lo defiende Porfirio Díaz. O sea, es muy curioso que Porfirio Díaz deposita su fe en él. Y Manuel Mondragón ya estaba en Francia en esta ocasión, que fue en 1904, y le dice que sí, que compren la pólvora. Entonces Porfirio Díaz sospecha y manda a Felipe Ángeles y le dice: no, esta pólvora está mala. Y después manda a revisarlo el ejército francés y le dice: sí, efectivamente está mala. Y dice Manuel Mondragón: no, 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 está muy padre. Y pues era obviamente uno de los muchos intentos de desvíos que ocurrían en la época del porfirismo, pero que desde entonces Felipe Ángeles ya estaba mostrando su inconformidad. Esto naturalmente le granjeó muchas enemistades, sobre todo pues la enemistad eterna con Manuel Mondragón y con otro personaje que ahorita vamos a ver más adelante. Pero para 1892 pues, es cuando se gradúa. Entonces tiene trabajos como ingeniero, se une el batallón de zapadores, que los zapadores son los ingenieros que van construyendo el terreno, van construyendo los elementos del terreno para que avancen los ejércitos, es decir, puentes, canales, etcétera. Trabajó en el trazado del canal del río Duero en Zamora, Michoacán. Colaboró en la elaboración de pólvora sin humo, que es la que ayudó a perfeccionar, la cual Manuel Mondragón quería comprar defectuosa. Y participó también en la formación de tablas de tiro para el material Schneider Canet, que es el que se ve ahí, que es pues de los más usados en la Primera Guerra Mundial, y pues mejoró el modelo francés incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Estaría interesante investigar si esa mejoría se usó en la Primera Guerra, pero pues eso está más allá de esta presentación. Y pues bueno, rápidamente vemos que también fue profesor de matemáticas, mecánica analítica, balística, fue profesor de teoría práctica de tiro, táctica aplicada, por eso se le recuerda como el estratega, y esto es algo que aplicó mucho con la División del Norte, que tuvo mucho que ver con la victoria de la toma de Zacatecas. También elaboró las tablas de tiro para el montaña sistema Banch, pues misma historia que con ¿cómo se llamaba? Que con el Schneider Canet, y pues rediseñó la pólvora mexicana. Aquí el personaje de la derecha, mm, se me olvidó el nombre, desafortunadamente. Lo iba a anotar y se me olvidó. Pero este personaje, que es el de la derecha, es el responsable de la matanza de Río Blanco, pues de 1907 en Veracruz. Sí, sí estoy correcto en la fecha, ¿no? Sí es en 1907. Eh, bueno, y este personaje, ahorita les digo nombre, cuando lleguemos a las preguntas lo checo rápido, pero este personaje es otro que estaba apoyando a Manuel Mondragón porque se comprara esa pólvora defectuosa en 1904 en Francia.
Y bueno, la revolución lo sorprende ahí en Francia. En Francia, pues Felipe Ángeles estaba ganándose una medalla de la Legión de Honor por el ejército francés, por sus, como siempre, dotes intelectuales. Era un genio matemático. Lastimosamente se han perdido sus estudios matemáticos, que yo pues, pienso que es una pérdida para la historia de la ciencia a nivel mundial. Y bueno, a lo mejor los franceses todavía tienen algo, pero estuvo estudiando en Fontainebleau, luego en Mailly-Camp, y es ahí por el 24, sí, el 24 de noviembre que escribió una carta desde Orleans. Y en esta carta, cito, que dice Ángeles, toda la prensa de Francia informa que en México ha estallado la guerra civil. Por ello creo que en realidad nuestro país está envuelto en una lamentable guerra fratricida. Deseo compartir la amargura común y espero que se me llamará y utilizarán mis servicios en el ejército con un mando de tropas. Tengo el honor, mi general, de hacer a usted presente mi subordinación y respeto. Esta va dirigida a la Secretaría de Guerra y Marina. No dice específicamente a qué general va, pero hay cosas que llaman la atención aquí. Es una carta muy extraña, porque por un lado dice guerra fratricida, como si, y dice compartir la amargura, o sea, pues mostrando su posición como miembro de, pues, de la sociedad porfirista, del ejército federal, del colegio militar, pero al mismo tiempo estaba enviada en un momento en el que el gobierno porfirista estaba en negación, no querían aceptar que la revolución era una revolución, de hecho en los periódicos les siguen llamando revoltosos y los vilipendian, los minimizan, y Felipe Ángeles ya había mostrado muchas inquietudes por cambiar el sistema social, sobre todo en el colegio militar. Y es de hecho la razón por la que se envió a Francia, o sea, de estudios, pero pues ya había incomodado demasiado a Mondragón y a otros personajes importantes y ya no lo querían ahí. Entonces menos lo querían cuando se despertaron a una revuelta social. Entonces yo pienso en lo particular que usa este lenguaje nada más para convencer de que se le traiga, pero sus intenciones son diferentes. Y la Secretaría de Guerra y Marina le responde, no hay nada de cierto en lo que la prensa de Francia publica. El país está tranquilo y si desgraciadamente ocurre algo, se le llamará como desea. A mí esto me suena como que lo escribió José Ibel Le Mantú, pero pues este, no está documentado, así que ustedes bájense sus propias suposiciones. Pero bueno, empieza la revolución. Dime si hay prisa con el tiempo o quería hacer un comentario. Sí, sí, es un comentario que entonces en esta circunstancia en la cual él está pues, exiliado del país por estas ideas pues de cambio que él tiene incluso dentro del mismo ejército porfirista, cómo es que va a lograr regresar o cuándo es cuando va a lograr regresar y cómo se va a poner en contacto pues ahora sí con los revolucionarios, cómo forma, qué pasa para que se dé este cambio de posición, digamos, del ejército porfirista hacia el revolucionario. Qué bueno que preguntas, porque de hecho esa era exactamente la parte a la que vamos. Esto ocurre cuando, después de los tratados de Ciudad Juárez, pues ya corren a Porfirio Díaz, entonces hacen como que un intercambio. Mandamos a Porfirio Díaz a Francia y tráiganos a Felipe Ángeles. Y Madero personalmente manda a traer al general Felipe Ángeles. Parece que, pues como suponíamos, Felipe Ángeles tiene subrepticiamente pues estas simpatías por la rebelión y le seguía la pista a Madero. Digo, no es de sorprender, porque ya estaba siguiendo la pista de la revolución desde la prensa francesa. Y les aseguro, no he revisado los archivos, todos los archivos franceses, pero por lo que he revisado, es muchísimo menor. Entonces, había que tener mucho interés para notarlo así. Y entonces aquí, como tú, está Francisco de Madero y acá están Felipe Ángeles. No sé si los puedan reconocer. Pues el del centro, pues Madero, y luego pues ya está una persona y luego ya Ángeles. Entonces, la respuesta a tu pregunta es básicamente Orozco, Madero y Villa triunfan en Ciudad Juárez, deponen a Porfirio Díaz y Madero y Ángeles mantienen una correspondencia por iniciativa pues de ambos y
pues Ángeles es traído, es mandado a traer por Madero. Entonces, Madero lo nombra el director del colegio militar, entonces es director por un año hasta que pues, llega el huertismo, hasta la escena trágica. Eh, pero antes de eso, hay una parte aquí yo creo que a ustedes les puede parecer espinosa, yo creo que ya lo han tenido en mente. Pues, como a Felipe Ángeles, este líder perfecto o cuasi perfecto de la, la revolución, pues cómo es que quería tanto Madero, por decirlo de una manera sencilla, si pues es el que empieza a darle casa sin cuartel a los zapatistas. Entonces aquí se pone curiosa la cosa cuando Madero es el que pone a Felipe Ángeles a liderar la campaña en contra de los zapatistas en Morelos. Y pues primero va Felipe Ángeles pues cumpliendo su labor y llega ahí y empieza pues a ver las condiciones de los zapatistas, de sus proclamas y empieza a ver un roce con el gobierno maderista ahora y Ángeles entre pues incluso la manera en que se expresaban los zapatistas, los que estaban en el poder. Entonces, ya no se había disuelto el ejército federal, es considerado uno de los más grandes errores de Madero, probablemente el más grande. Y les decían pues los changos y los salvajes esos del sur y los inditos, y pues eso causaba mucha molestia en Ángeles, y Ángeles se reconoció, incluso el mismo Zapata lo dice, en haberlo combatido con honor. Zapata dice, en toda la revolución nunca combatía a ningún otro hombre con honor más que el general Felipe Ángeles. Pero no deberíamos de llevar las simpatías entre Zapata y Ángeles muy lejos. Ahorita vamos a ver los rocecillos que hubo entre ellos. Ya pues se da lugar la escena trágica y para ese momento, pues Huerta, por alguna razón que nadie comprende y uno de los motivos por los que las personas llegan a pensar, incluyéndome a mí, que Madero, pues a veces simplemente no era muy brillante, no desconfía de Huerta y empieza como que a alejar un poquito a Ángeles. Y en ese momento Huerta tenía la confianza de Madero porque se encontraba en la campaña como líder de la campaña contra Pascual Orozco, que se había levantado por el plan de la empacadora aquí en Chihuahua, desconociendo el gobierno de Madero. El caso de Orozco es un caso muy extraño también, porque se levanta con ideales magonistas, anarquistas, y hasta cierto punto sus proclamas, sus exigencias son válidas, porque Madero, pues ya saben, tenía un gobierno, yo creo que ni a los socialdemócratas, yo creo que ni a socialdemócrata llegaba, porque era exageradamente burgués, era poquitito menos burgués que el de Porfirio Díaz. Entonces, en ese sentido eran legítimas, pero Pascual Orozco se empieza a aliar con los Terrazas, con los Krill, con los Quilty, con los Gameros, con los Kettelsen, es decir, toda la burguesía chihuahuense. Y hay que recordar que Luis Terrazas en ese momento era el hombre más rico del país, no solamente de Chihuahua. Entonces Huerta está a la cabeza de esta campaña y detrás de él viene Francisco Villa. Y de hecho, en ese momento Francisco Villa era nada más coronel y honorario, por lo cual siempre se burlaba a Huerta, siempre se dirige a él como el honorario. Y en una ocasión, pues no queda muy claro si se roba o no se roba una yegua. Híjole, bueno, ya nos tenemos que apurar con el tiempo. El caso es que tras la muerte de Madero, Felipe Ángeles, atrapan a Pino Suárez, que era el vicepresidente, a Madero y a Ángeles, pero Ángeles no lo puede matar Huerta, porque es demasiado importante, porque hay demasiada gente protegiéndolo en Francia, en Estados Unidos, en México, no se atreve a hacerlo, y una vez que es asesinado Madero, el constitucional, Venustiano Carranza se levanta con el plan de Guadalupe, inicia el constitucionalismo y en ese momento, no es que todos fueran amigos, Carranza, Villa, tanto Villa como Zapata y Ángeles, pues les caía mal Carranza, pero pues bueno, en ese momento era el que tenía poder político y pues le hicieron segunda. Y Felipe Ángeles es aceptado en el ejército constitucionalista de Carranza, en Sonora, y después se entera de un tal caudillo llamado Francisco Villa, y dice, no, pues quiero irme con él. Y Carranza le dice que no. Pero Maytorena, que era el gobernador de Sonora y era muy amigo de Ángeles,
pues intercede por él y finalmente le dan ese permiso. Y Carranza llega a pensar, bueno, pues este afrancesado del ejército federal, del antiguo régimen, se va a llevar muy mal con el bandido este que ni escribir sabe, pues nada que ver. Resulta, esto diría Jesús Vargas que pasa porque pues muchos piensan que las motivaciones de Villa no eran legítimas, pero pues yo pienso que sí, y las de Ángeles también. Entonces, pues hay química entre ellos. Este es el Estado Mayor de Felipe Ángeles, y empiezan una campaña a la Ciudad de México para acabar con el huertismo, toman Torreón por enésima vez, y luego Carranza empieza a ponerse celoso por la popularidad de Villa, y le pide a Ángeles y a los demás subalternos de la División del Norte que elijan otro jefe. Estos dicen que no, mandan a la fregada a Carranza. Carranza se enoja y pues ellos siguen su camino a la Ciudad de México. Luego ocurre la toma de Zacatecas, sobre todo en el Cerro La Bufa. Esto es donde aplica tácticas Felipe Ángeles que había aprendido en Francia. En ese momento eran efectivas. Y digo de Francia porque a pesar de que Villa tenía un estilo muy, muy único, muy, muy guerrillero, muy espontáneo, en esta batalla le dejó las indicaciones a Ángeles. Entonces esta sí fue completamente de Ángeles, eso lo acepta Villa. Y bueno, llegan a la Ciudad de México, villistas y zapatistas se reúnen, pero luego comienza pues la Guerra Civil de 1915, donde ya pues Carranza está muy enojado, pues porque él es el mandamás y todos háganme caso, y Villa y Ángel dicen, y Zapata dicen él, nosotros queremos revolución, y empieza la guerra. Ángeles le da ciertos consejos a Villa, que de hecho son que ataque a Veracruz, que se vuelve el cuartel general del carrancismo, y los desoye Villa. Después, le aconseja que se repliegue un poquito más al norte, donde no esté en el Bajío, porque ahí es un terreno muy pantanoso, por así decirlo, y Álvaro Obregón empieza a hacer trincheras porque empieza a estudiar la Primera Guerra Mundial. Entonces la caballería ahí es arrasada por los obregonistas, bueno, por los carrancistas, y Villa es derrotado. Pues casi, la verdad, todo el mundo coincide en que fue por no hacer caso a los consejos de Felipe Ángeles. Después, por la derrota, Felipe Ángeles es exiliado a Estados Unidos, primero en El Paso y luego a Nueva York. Ahí se dedica sobre todo al estudio del marxismo, y pues también lee a Karl Kautsky, porque pues otra cosa que peliagudita de Ángeles es que pues era más que nada socialdemócrata, pero pues él se decía marxista. Y bueno, aquí esta es la única foto ahí que encontré en Nonuava, y estaba yo, pero bueno, eh, ahí lo capturan porque vuelve a pelear con Francisco Villa, y después se desencanta y ya ve que no puede ganar, y Villa empieza a volverse más cruel, a Ángeles no le agrada, empiezan todos estos episodios oscuros del villismo y se decide ir, y le dice Villa a Ángeles que le dice, nomás no te andes con confiancitas, ten cuidado, pero lo atrapan. Lo atrapan porque iba bajo el cuidado de un subalterno de Martín López, y que lo vende, Félix Salas, lo vende a los carrancistas como por 4,000, 6,000 pesos. ¿Ustedes creen todo lo que les platiqué? Eso valía la vida del general Ángeles. Y bueno, eso está muy bien plasmado en una obra anónima que se llama La Última Tragedia o El Calvario de un General Mexicano. Y luego se da el juicio, donde pues Ángeles explica por qué había peleado en el villismo, por qué y explica su ideología socialista, que viene desde Nueva York, y creó una alianza que se llama la Liga Liberal Mexicana, pues que de liberal no tenía mucho, porque era explícitamente socialista, y pues habla de por qué los carrancistas son los burgueses, de por qué la revolución no la llevan ellos, sino que la llevan los villistas, la llevan los zapatistas, porque es la lucha del pueblo, porque es la lucha de los de abajo. Habla un poco de la religión, de por qué es ateo, del opio del pueblo, menciona a Marx, lo cita, aplaude el pueblo de Chihuahua, son como 6,000, o sea, el pueblo de Chihuahua era antisocialista. En ese momento había 6,000 personas. Esos aplausos no son para mí, son para el socialismo. El de la izquierda, es lo que era el Teatro de los Héroes. El de la derecha es lo que está ahora, fue quemado. Dice el gobierno que por un pirómano, pero otros dicen que porque tenía archivos comprometedores y que por eso fue mandado a quemar. Lo más zarro es que ahí podemos ver que es la avenida Carranza, está enfrente de la avenida Carranza. Y eso es, yo creo, uno de los insultos
Estas mentadas de madre más gachas de la historia de Chihuahua, o sea, está junto al Palacio de Gobierno, pero bueno. Y es fusilado, de hecho, lo que ahorita es la avenida 20 de noviembre, eso sí le quedó mejor. Era el 21º Regimiento de Caballería, y hoy en día, pues, es ese edificio todo gacho, con una plaquita, pues, gacha, que nomás dice que lo mataron y ya. Y bueno, por cuestiones de tiempo, pues, quiero ver si queda tiempo para, pues, platicar algo, o si ya se nos acabó de plano. No, Quedan tres claro, minutos. claro. Quedan 3 minutos. Podemos armar otro, no hay problema. Y lo cerramos un poquito más, pero bueno, creo que el chiste más cruel de la historia es aquella. Olvídalo. ¿Cómo? ¿Ya? Aguanta, tuve que callarme porque es que pasó un camionzote. Les voy a Ah, cortar estas partes, no hay pedo. sí, no. Creo que el chiste más cruel de la historia con los nombres es aquella estación de policía que se llamaba Ricardo Flores Magón, pero, pero sí estuvo cruel también eso. Pues muy interesante la historia de este personaje, Jerry, algo que quieras compartir, ¿qué te parece? Este, con otro chiste histórico, que el periódico de Morena se llame Regeneración Sí, también, ¿no? esto fue lo primero que me di cuenta yo Y también. así nos podemos ir con un montón de cuestiones. No, está bien interesante, pues, este aspecto, ¿no? Porque uno como persona, ciudadano mexicano de este país, pues se acostumbra a conocer, a tener contacto con la historia, solo con la historia de bronce, ¿no? Con lo que mal te enseñan en la primaria, y obviamente te sabes los caudillos de cajón, Villa, Zapata, Carranza, Obregón, Madero y todos estos, ¿no? Y además te hacen creer que todos eran cuates y que todos luchaban por lo mismo, ¿no? Pero la historia aquí que nos cuenta el compañero sobre el general Felipe Ángeles está bien interesante porque habla de un personaje que tiene toda una evolución a lo largo del conflicto, que empieza como un militar porfirista y que termina como un líder revolucionario que ya tiene un acercamiento intelectual a una teoría que es el marxismo, que hay que mencionarlo, estuvo completamente ausente de las diferentes concepciones ideológicas de la Revolución Mexicana, que estamos viendo que era un auténtico desmadre, ¿no? Y en este sentido está bien interesante porque creo que de haber continuado más en vida, creo que sí pudo haber hecho un contrapeso a lo que en las corrientes intelectuales de oposición popular, un contrapeso a lo que era el magonismo. Y esto lo refiero porque pues, hace unos días leí un artículo de un medio que no voy a mencionar porque qué hueva, tal vez publicidad, que decía, no, pues es que la comuna de Morelos y que mira, los Flores Magón inspiraron a Zapata y que prácticamente te ponen la resistencia en Morelos como la comuna de París. Y bueno, aquí la comparación ya está muy fuera de lugar, ¿no? Digo, de entrada tienes que ver que si bien efectivamente, tanto en Morelos, tanto en Zapata como en los Flores Magón, sí había esta crítica al capitalismo, no dejaba de ser una crítica superficial, hay que decirlo, ¿no? O sea, la autoridad es mala, el capitalismo es malo y tal, tal. Pero esta posición de que toda la autoridad es mala y todo gobierno es malo, de cierta forma influyó para el estancamiento de los movimientos populares, de esas facciones populares. ¿Por qué? Porque fueron superadas por las facciones liberales que sí tenían un proyecto de nación, que sí tenían un plan político de acción para tomar el poder, ¿no? Retomando lo que estaba diciendo antes de que se cortara la transmisión, sí, una cuestión bastante importante sobre por qué el zapatismo no logró avanzar fue precisamente por esta noción producto del magonismo de que la autoridad y el gobierno poseen por sí mismo y en abstracto una categoría moral negativa, ¿no? Es malo porque sí, y punto, ¿no? Y en ese sentido, por eso Zapata tampoco se propone un proyecto popular que aspire a la toma del poder, a la transformación radical ahora sí de la sociedad, ¿no? Que eso ya lo viene a plantear ya después cuando llega la Revolución Rusa, se entera y pues luego lo matan. Pero eso, pues, hay que ver, haciendo un balance crítico de lo que es el magonismo, pues hay que ver tanto sus virtudes, de que sí fue la corriente más radical, la más contestataria, de que sí señalaba algunos problemas pues, estructurales del orden de la época, pero pues también hay que ver sus limitaciones, y sus limitaciones pues eran esas, ¿no? Que como proceso revolucionario únicamente se limitaba a la
proclama de consignas súper radicales, pero en el aspecto militar sumía a las comunidades a una guerra de desgaste. Y obviamente, pues cuando estás en una posición de desgaste, un enemigo mejor organizado, mejor armado y mejor coordinado, pues tarde o temprano te va a terminar aplastando. Y eso fue lo que pasó con el proyecto zapatista. Con Ángeles hubiera sido muy interesante cómo se hubiera desarrollado un proyecto revolucionario bajo esta perspectiva, porque además ya tenía el aspecto militar, que siempre es importante, sobre todo en un conflicto armado, pero también el aspecto ideológico, ¿no? Y ver qué tan lejos se podía llegar con, ahora sí, con estos dos motores, ¿no? Pero pues lamentablemente la historia, dirían por ahí, el hubiera no existe, ¿no? Y entonces pues nos quedamos únicamente con el recuerdo. Entonces yo creo que el compañero puede ampliar un poco más esta opinión. Sí, claro, pues para finalizar, ciertos comentarios que quería hacer. Antes que nada, el nombre era Rosalino Martínez, es el responsable de la masacre de Río Blanco. Continuando, es muy interesante la relación de Ángeles y Zapata, ahora que lo mencionas. Siempre hubo una admiración mutua y ninguno de los dos buscaba el poder, pero uno se aseguró de que el otro no lo obtuviera. Pero eso se lo voy a decir un poquito más adelante. Lo que quería comentar antes es que algo que me pasé por alto por cuestiones de tiempo fue la Convención Revolucionaria. Si esta se pudo llevar a cabo, que básicamente el objetivo era de parte de Felipe Ángeles reconcentrar todas las fuerzas revolucionarias, pero ya sabía que Carranza no iba a cooperar. Y entonces, pues, por así decirlo, no quiero decir que por debajo del agua, porque no suena el estilo de Ángeles, pero ya se esperaba que Carranza declinase y entonces une a zapatistas y villistas. Pero esto, o sea, nada más ocurre porque ya tenía el contacto Ángeles por haber combatido a los zapatistas. Aquí es esta suerte de visión militar que tenía Ángeles. Ángeles tenía un lado un poquito conservador, un poco nostálgico del antiguo mundo. Recuerda que también pues ya está un poquito más grandecito, tenía 10 años más que Villa y pues estaba muy afrancesado, sin duda. Entonces, esta idea de caballerosidad, ¿no? De la guerra pues, francesa, de la guerra de colores vislumbrantes y todo eso. Entonces se gana el respeto de Zapata peleando honorablemente. Y es lo único que sostiene la Convención Revolucionaria, o sea, la simpatía de Ángeles, porque si bien Villa y Zapata pues se llevaban bien, era más que nada porque tenían ideales similares y porque no tenían ninguna razón por la cual odiarse, pero no había química. En realidad nunca hubo química entre Zapata y Villa. De hecho, Katz describe el encuentro entre ellos como desabridote, así como el abrazo de Apatzingán. Tanto así que Zapata casi le hizo presión social a Villa para que se echaran whisky, pero que Villa no quería. Y que todos los que estuvieron presentes ahí dicen que estuvo raro el ambiente, pero pues de cualquier manera sus ideales combinaban. Pero después pues Villa estaba enamorado de Ángeles en el sentido de que la educación. La educación siempre fue el motor revolucionario más importante del villismo y también para Ángeles. Yo no sé mucho de zapatismo, yo la verdad pienso luego, pues las tierras era lo que querían, la libertad, pero no, la verdad no soy una autoridad para hablar de eso, nada más sé el zapatismo en función del villismo. Y bueno, pues ya para no irme muy largo, entonces Villa quería a Ángeles como el presidente, porque si Villa dijo que no quería ser presidente porque no tenía los estudios necesarios, Ángeles los tenía, pero hubo una persona muy importante que se opuso, Emiliano Zapata. Yo supongo que pudo haber sido, por lo que comenta el camarada Gerardo, o quizá por esta idea pues, de temor de que el poder los fuese a corromper, porque pues es que ahorita Felipe Ángeles está en una etapa de reivindicación, donde la gente está viendo en retrospectiva que siempre tuvo ideales revolucionarios. Sin embargo, estas facetitas medio conservadoras, medio socialdemócratas, pues son las que lo fregaron. Si lo fregan ahorita, o sea, ahorita es así como que la gente acepta regañadientes que sea socialista porque es muy afrancesado. Pero en la época eran fatales, o sea, todo el mundo decía, no, pues este es uno del ejército federal, ¿qué fregado está haciendo aquí?
Y yo pienso hasta cierto punto que Zapata pudo haber pensado que Ángeles podría corromperse o instaurar algún régimen parecido al anterior. Por parte, ya para finalizar, por parte del magonismo, del lado de Chihuahua, el magonismo, por así decirlo, no me gusta determinar las cosas entre éxito y fracaso, pero por así decirlo, fracasa porque es absorbido por el orosquismo, y el orosquismo es absorbido por la reacción. O sea, yo no creo que Ricardo Flores Magón haya sido así como que malicioso y haber pactado debajo del agua con los terrazos, pero al momento en el que los arrosquistas se apropian del magonismo y es como que cuando se hace una suerte de teléfono descompuesto y bueno, de los ideales del magonismo al orosquismo y el Orozco no tiene más apoyo que el de los terrazas, entonces dicen, no, pues va a hacer la revolución con esto, después reparto. Nunca supimos qué iba a pasar al final, porque finalmente es derrotado. Entonces el magonismo quedó completamente desprestigiado, sobre todo en el momento en el que Ricardo Flores Magón empieza a tirarle a Villa y Villa le dice, bueno, pues de perdida yo sí sé disparar un arma o algo así, o sea, no sé exactamente qué le dice, pero parafraseando. Y después un Lombardo Toledano, que pues yo sé que no es el mejor ejemplo citar, pero dice algo muy chistoso. Dice, pero las revoluciones no se hacen con flores. Lo dice en defensa a Villa y sobre todo por esta absorción de la reacción del orosquismo que absorbe el magonismo, pues queda muy desprestigiado y luego peleándose con Villa, que era pues la más poderosa fuerza revolucionaria, la más activa. Pero yo siempre he pensado, si bien los análisis de Magón son superficiales, Magón tenía mucha teoría y poca práctica, y Villa tenía mucha práctica y poca teoría. Y ya para finalizar, porque creo que ya es muy tarde, hay muchas obras que me gustaría que consultaran, pero sobre todo ¿cómo se llama? Un artículo sobre una historiadora francesa, Odile Villepin, que habla pues de las ideas socialistas de Ángeles, que a ustedes seguramente se les van a antojar muy conservadoras, porque está muy mesurado, pero pues habla de la lucha de clases, habla de la transición del pueblo, o sea, tenía miedo de que se pasase pues muy rápido de una sociedad semifeudal a un socialismo, que había que pasar pues por una suerte de capitalismo. Hay que recordar que esto es antes de la Revolución de Octubre y que las tesis de Lenin, pues Ángeles nunca cayeron en sus manos las ideas de Lenin y pues habla de estos conceptos y en el juicio contra Carranza, que Carranza lo está enjuiciando y que él se defiende a sí mismo, eh, a mí se me hace muy interesante que lo iban a haber tomado como un loco en ese momento, pero el único que hablaba de socialismo. Se decía, no, a Carranza no le interesa el socialismo y Carranza es esa fuerza reaccionaria a la que nos advierte Marx, que van a tratar de luchar por sus privilegios. Pero lo más interesante es que a pesar de que nadie en Chihuahua estaba hablando de eso en ese momento, la gente le aplaudía, había alrededor de 6,000 personas dentro del teatro y se considera que ese fue el evento multitudinario más grande de la historia de Chihuahua hasta ese momento. Yo creo que ni siquiera ha sido superado hasta la fecha. O sea, Ángeles consiguió que el socialismo fuera aceptado desde 1919 en Chihuahua, algo que después lucharían hasta los 70 pues los guerrilleros. Y si bien Ángeles en realidad no fue el gran analítico sociológico, el hecho de que haya tenido estas inquietudes, yo creo que se sostiene por sí mismo. Sí, no, en efecto, digo, tampoco vamos a pedir cuestiones que no estaban para su tiempo, como bien que decía Gerardo, es quien al parecer tenía el proyecto, ahora sí que pues, no liberal, más construido de todas las facciones. Y Una bueno, cosita que me olvidó decir, perdón, tiene un artículo, Ángeles, muy, 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 muy bueno, donde le tira al liberalismo. Y yo creo que ese es el trabajo más socialista que tiene. A ver si encuentro cómo se llama. Eh, pero el liberalismo es un ideal del pasado. O sea, es como su trabajo más marxista que tiene. cámara, sí suena muy propagandístico, igual pues le vamos a dejar algunas obras de recomendación aquí abajo en la descripción, para que igual si tienen pues inquietudes sobre este tipo de temas, pues puedan también recurrir
fuentes bibliográficas que puedan darles otra visión sobre este proceso que es la revolución, ¿no? Gerardo, ¿algo que añadir? No, pues que está bien chido, ¿no? Y decía el compañero, pues igual tal vez no sea un análisis así como que muy profundo, ¿no? Digo, tampoco era un Lenin, ¿no? Pero estás viendo que esta era una etapa muy, muy temprana, ¿no? Y digamos que era como que un pensamiento que fue cortado de tajo, o sea, no se le dio el tiempo de desarrollarse, porque si le hubieran dado más chance, yo creo que hasta otras cosas hubieran pasado. Ahorita que el compañero lo comentaba, me recuerda mucho aquí a Úrsulo Galván, que diga, ajá, Úrsulo Galván aquí en Veracruz, ¿no? Que fue ya en los 20 con el conflicto agrario aquí, y pues también era un militar que se acerca al Partido Comunista, al viejo Partido Comunista, y él le toca dirigir a las guerrillas campesinas contra la rebelión de Cedillo, que fue con Cedillo, no, fue con Almazán, y él lo dijo, ¿no? Digo, bueno, ahorita nuestro deber es proteger al gobierno de la revolución porque nos está dando ciertas libertades, ¿no? Para chambear, ¿no? Pero somos conscientes de que esta lucha es un ensayo, porque posteriormente nuestro deber como proletarios es tumbar al Estado revolucionario. O sea, dijeron, esta combate es más que nada para entrenarnos, porque en el futuro va a venir otra confrontación. Entonces, Galván sí era consciente de que iba a haber un proceso revolucionario violento. Y hasta yo me atrevo a decir, si hubiera seguido vivo, si no se hubiera muerto de una peritonitis, se le hubiera adelantado a Rubén Jaramillo, que también es otro zapatista que empieza a acercarse a las ideas marxistas, ¿no? Entonces, si la historia hubiera sido pues, diferente, pudo haber habido personajes con otras ideas, con otras perspectivas de la revolución, que tal vez pudieran narrar años de lucha, ¿no? Para muchos de nosotros. En efecto. Bueno, pues México se quedó, entró al debate marxista ya bastante entrado en el siglo XX, ¿no? Pudo haber sido antes, como señalabas, con estos y otros personajes, pero bueno, la historia no es de lo que pudo haber sido, ¿no? Pues un gusto tenerte por aquí de nuevo, con estos temas tan interesantes, tan importantes para la historia de México. Y pues bueno, esperamos tenerte nuevamente acá para que sigamos abordando este tipo de temas. Si me permiten cerrar con una frase del general de su juicio. Dice, Adelante. es necesario tener bien presente la completa dependencia del socialismo, de un alto nivel intelectual producido por la educación y en una atmósfera de plena libertad. La educación debe preceder al Estado socialista.